Bueno, iniciamos el segundo bloque de Lo que nos une y como anunciaba Sebastián, vamos a estar hablando en el día de hoy con Violeta Boronat Pont, que es una compañera del movimiento de la educación, del movimiento feminista también. Ella es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en Administración Pública también por la UBA, es docente e investigadora del sector público, es integrante de IDELCOP y lidera el equipo de trabajo del Instituto Universitario de la Cooperación, con quien estamos en línea y a quien saludamos. Muy buenos días, Violeta. ¿Qué tal? Hola Nadia, ¿cómo están? Un saludo para todos por ahí. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias por la posibilidad de ponernos en contacto y poder hablar con vos al aire en esta edición de Lo que nos une, los quienes de la economía social y solidaria por la radio de la UNTDF. Y como, bueno, Seba anunciaba en el primer bloque, estuvieron participando del cuarto encuentro hacia una pedagogía emancipatoria en nuestra América. Entonces queríamos preguntarte, bueno, ¿cuáles fueron tus impresiones sobre este congreso? Bueno, un poquito de qué se trató para quienes no están familiarizados o familiarizadas. Y bueno, eso, ¿cuáles fueron tus impresiones de este encuentro? Bueno, en primer lugar, decir que hubo una linda representación de Tierra del Fuego en el encuentro, lo cual nos dio mucha alegría, sabiendo el esfuerzo que significa venirse con las distancias que tenemos en nuestro país, ¿no? También vinieron compañeros de otras provincias y vinieron de Uruguay, de Colombia, de Chile, así que fue una fiesta. Es el cuarto encuentro que se realiza en el Centro Cultural de la Cooperación y es un encuentro, digamos, pensado para discutir, debatir, analizar temáticas vinculadas a lo educativo en clave política y en clave de experiencia práctica, ¿sí? Pero desde un espacio, vamos a decir así, alternativo si se quiere, un espacio que intenta acercar a este tipo de discusiones a los maestros, a los investigadores, a ponerlos en diálogo, en lectura cruzada. Digo, hay mucha gimnasia de congreso y de paper en los ámbitos universitarios, no así al interior de las escuelas. Entonces, estos encuentros intentan armar una trama diferente, ¿sí? En este cuarto encuentro hubo 500 personas que participaron durante 3 días, 29 mesas de trabajo, 160 trabajos se presentaron y se da una dinámica interesante en pequeñas mesas de trabajo agrupadas por temática, donde se arman lecturas cruzadas. Entonces cada ponente, cada grupo que expone tiene la responsabilidad de comentar el trabajo de otro. Eso lo recibe previamente, hay unas preguntas orientadoras. Entonces la idea no es que cada uno vaya y lea su paper y ya, Claro. sino que se generen algunas discusiones, y es una metodología realmente muy potente y que cada año se aceita un poquito más, Qué ¿no? interesante. A ver, ¿qué contarles? ¿De qué anduvieron esas mesas, ¿sí? De educación y universidad, educación y economía social, educación y género, educación en Latinoamérica, experiencias, reflexión sobre la práctica, contextos de encierro, bueno, 29 temas diferentes. La verdad que muy potente, cada uno podía acercarse a las que quisiera, y después hubieron 3 foros de discusión, uno sobre género, otro sobre universidad y proyecto de país, y otro sobre las disputas educativas en nuestra América, que también fueron un modo de encontrarse, no a través de un trabajo escrito previamente, sino de algunos disparadores y algo así como otros modos de socializar el conocimiento, ¿no? Poder discutir. Así que nada, estuvo bien potente. El encuentro elaboró unas primeras conclusiones
al terminar la jornada, y a su vez luego hay una relatoría que le llega a cada uno de los participantes, de modo que todos puedan tener, por un lado, los contactos de quienes han participado y una síntesis de lo que allí se discutió. Claro. Si quieren les cuento algo de las conclusiones, y si no, pueden entrar en la página del Centro Cultural de la Cooperación, Encuentros y una pedagogía emancipadora de nuestra América, y ahí lo pueden ir chequeando y siguiendo con nosotros. Fantástico. Muy bueno. Violeta, una pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son los vínculos que vos encontrás así bien directos entre la educación y la economía social y solidaria? Mira, estaba escuchando el cierre de la nota que estaban haciendo antes, no la escuché toda, discúlpenme, pero a ver, lo que pensaba es que tenemos la responsabilidad de formar profesionales que puedan acercarse a las cooperativas y a las diferentes formas de organización que nos planteamos para una economía solidaria, a formar profesionales que no solo piensen con la lógica del lucro y de la maximización de la ganancia, sino que piensen en pos de la recuperación, de la reproducción de la vida, y a su vez tenemos la responsabilidad de formarnos como trabajadores que hacemos la economía solidaria, y dentro de eso tenemos un conjunto enorme de trabajadores que no han pasado por la universidad, e incluso aquellos que pasaron que necesitan revisar y deconstruir sus propias matrices con las cuales se formaron, ¿no? Así que el vínculo es un vínculo de trabajo, es un vínculo permanente, porque no se trata de un contenido de un curso, no se trata solo de transversalizar el contenido, sino de tomar la educación como una práctica permanente, la educación y el autoaprendizaje, digo, como una práctica permanente en las organizaciones que abonan a la economía solidaria, ¿no? Claro. Sí, es interesante pensarlo, justamente la educación como un proceso continuo, ¿no? Y en ese sentido la vinculación como trabajadores y trabajadoras, bueno, seguramente los vínculos y las relaciones son directas, ¿no? Conocemos, Violeta, que están trabajando justamente en la conformación y el desarrollo de los lineamientos de un instituto universitario de la cooperación. ¿Nos podrías contar de qué se trata este proyecto? ¿En qué instancia están ahora? Sí, claro. A ver, el proyecto de una institución universitaria surge del seno del movimiento cooperativo, en particular, tal vez algunos conocen lo que es el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que es una federación, digamos, una cooperativa de segundo grado, ¿sí? Claro. Agrupa un conjunto de cooperativas, particularmente que se forman en los años 50, cuando se empiezan a tener que fusionar las cajas de crédito, por la concentración del capital y la normativa, que luego termina en una norma del proceso que hace que para funcionar como bancos tienen que tener un capital determinado y demás, ¿sí? A raíz de esas fusiones de las múltiples cajas de crédito que había en nuestro país, sí, se conforman los bancos cooperativos. Uno de ellos es el banco Credicop, por ejemplo, y hay un conjunto de empresas cooperativas nucleadas alrededor del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos que laburan mucho alrededor de la educación, ¿sí? El Centro Cultural de la Cooperación es una de esas actividades en torno a lo cultural y educativo. Bueno, ya hace varios años el movimiento impulsa el desarrollo de una universidad que fue presentada hace 5 años al Ministerio de Educación. Ustedes saben que las instituciones universitarias pasan por un proceso de evaluación muy estricto con la CONEAU y con el Ministerio de Educación, que una de las cosas que evalúan es que quien propone generar una universidad sea una institución sólida y confiable. Por supuesto, en la Ley de Educación Superior solo establece que existen universidades estatales y universidades privadas. Sí. Esta es una universidad con una lógica pública, no estatal,
aunque su forma jurídica, digamos, es la de una institución privada. Bueno, el cuento es que en este proceso largo de evaluación, que bienvenido sea, porque cuida al sistema universitario, en el año 2017 nosotros obtuvimos el decreto presidencial que autoriza el funcionamiento de este instituto universitario, que va a estar abocado al área disciplinar del cooperativismo y la economía social, y va a tener carreras vinculadas a esto, a formar cuadros, formar trabajadores para las organizaciones cooperativas y otras organizaciones de la economía social y solidaria, para organizaciones sociales, para trabajar en el Estado en esta clave, y para la educación cooperativa, ¿sí? La formación de docentes también para poder trabajar en los diferentes niveles del sistema educativo en esta clave. Nosotros hoy estamos en todos los preparativos para la apertura va a ser el año próximo, en el 2019, iniciaremos de a poco con actividades de extensión, con cursos, con trayectos formativos, con proyectos de investigación que algunos ya están en funcionamiento en este momento, y ya en el 2020 con las carreras de grado. ¿Se trata de licenciaturas, Violeta? En las carreras de grado tenemos tecnicaturas y licenciaturas en Economía Social y Cooperativismo, en Organizaciones Sociales y en Comunicación Cooperativa. Y luego un plan para los próximos 6 años con especializaciones y maestrías en todas estas temáticas. Fantástico. La institución va a tener de inicio una actividad, por supuesto, en lo que es presencial, en el área metropolitana, y a nivel de lo que es educación a distancia y formación virtual, vamos a tener mucho en lo que para nosotros son cursos y trayectos, pensando en que hay una importante población a nivel de todo el país, que requiere unos formatos que son más flexibles y modulares, y un esquema basado en el puesto de trabajo, en la organización como espacio de aprendizaje. Entonces, en eso la facilidad de nosotros formar parte del movimiento, eso nos acerca a las federaciones y a organizaciones cooperativas, donde podemos combinar, digamos, con más flexibilidad y más frescura lo que serían las funciones universitarias, ¿sí? Donde extensión y transferencia para nosotros es trabajo colaborativo, y eso se vincula con lo que es la formación de los trabajadores en sus distintos puestos. Por supuesto que también está bueno salir del espacio de trabajo y conocer otros, ¿sí? Y también tener unos lugares de formación que sean más resguardados, no solo se estudia y se aprende en el espacio de trabajo, así que bueno, va a haber mucho de combinación de estas distintas formas de enseñar y de aprender. Una pregunta más, Violeta. Vos sabés que me llamaba la atención cuando mencionabas la figura, ¿no? O sea, van a tener que ser entes privados por la misma imposibilidad del marco que se genera a nivel nacional muchas veces, ¿no? Que no se piensa en las formas cooperativas, ¿no? Entonces, uno de los foros que pude participar era esta visión con respecto a la universidad, ¿no? La universidad que se pretende a largo plazo, la que nosotros podemos problematizar a última instancia, ¿no? Entonces, en base a lo que vos venías comentando sobre este Instituto Universitario de la Cooperación, ¿qué visión de universidad es la que tienen en mente? ¿Cómo pretenden llevarla adelante, no? Esa era la pregunta. Bueno, compartimos ese espacio del foro que estuvo bien interesante. La visión que compartimos es la de una universidad como un derecho colectivo de los pueblos, ¿sí? Y esto está por fuera de las formas jurídicas, porque uno puede pensar en universidades públicas con financiamiento estatal que funcionan con lógicas privadas. Hoy por hoy estamos
nos intentan encorsetar en una política educativa que nos hace pensar en esa clave. Los modos de financiamiento de la ciencia y de la técnica hoy también van a esa lógica, a la lógica individual en el funcionamiento de los trabajadores y a la lógica privada en el funcionamiento de cuáles son los temas sobre los cuales se investiga, se produce y sobre los cuales se financian. Esa es la lógica que tenemos que romper, que intentamos romper desde el movimiento cooperativo, como muchos otros grupos lo hacen desde las universidades públicas existentes, para construir una lógica basada en lo democrático, lo solidario, lo emancipador y al servicio de los propios pueblos. ¿Esto qué quiere decir? Que puedan estudiar todos, aún aquellos que de cuna no tendrían acceso, sí, por supuesto que sí, pero también eso quiere decir pensar en cuáles son las orientaciones de los temas a los que se investigan, claro. De cómo se decide y se informa acerca de los modos de organización de la universidad y cómo se abren las puertas para que entren y salgan temas, personas, grupos y formas de vinculación más potentes, ¿no? Claro, claro. Digo, en eso es una batalla cultural, que es uno de los lemas de nuestro movimiento, en la cual no estamos solos y estamos muchos dentro del campo popular, trabajando en los diferentes territorios. La universidad es un territorio de disputa, como se hablaba en el foro que compartimos acá con el compañero, y es una disputa que bien vale la pena dar, ¿no? Claro, totalmente. Claro. Bueno, maravilloso que se sume esta iniciativa que, bueno, está claramente discutiendo qué universidad es posible, ¿no? Desde el instituto que están creando, también desde del fondo y desde el COP. Te agradecemos muchísimo la oportunidad de haber podido conversar con vos, Violeta. Queda abierta la conversación porque siempre van surgiendo nuevas preguntas y aparte, bueno, tu participación en políticas públicas a nivel estatal, a nivel nacional. También seguramente hay un montón de cosas para seguir conversando con vos desde estas perspectivas de educación, ¿no? Y en la vinculación con la economía social y solidaria. Así que desde ya, y si es posible, queda abierta la oportunidad de poder volver a conversar con vos en algún otro momento. Sí, claro, seguro. Ahí nos estaremos encontrando, me imagino, que en actividades conjuntas, cruzadas, en la semana de la economía social. Sí, que se está organizando en todo el país, en las distintas universidades. Ahí tenemos que pensar nuestras agendas también aquí. Dale, ahí pensemos agendas cruzadas y por supuesto nos seguimos encontrando. Tenemos muchos temas, incluyamos los temas de género también en nuestra agenda. Total. Otro día podemos charlar de el encuentro de mujeres cooperativistas que tuvimos hace un mes y bueno, si volvemos a hablar más adelante les contamos un poco qué pasó entre LEU, por lo menos desde los grupos que vamos a ir desde acá en el Encuentro Nacional de Mujeres, si les parece. Fantástico. Te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por el momento de conversación. Gracias a ustedes, un abrazo. Estábamos hablando con Violeta Boronat Pont, integrante del IDELCOP, quien lidera el equipo de trabajo del Instituto Universitario de la Cooperación, que aportan a la formación de trabajadores, educadores y educadoras y la población en general repensando un poco qué universidad es posible también desde la economía social y solidaria.